¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Magazine Málaga TV, a la tertulia de Málaga TV. Enseguida vamos a ir desgranando todos esos temas de la actualidad de los últimos días. Es nuestra primera tertulia de este año 2024, pues por distintos motivos festivos que han caído coincidiendo el día lunes, pues no hemos tenido tertulia de Málaga TV, así que es la primera tertulia de este año 2024. También queremos pues animaros a que desde casa podáis participar a través de las líneas de teléfono que están abiertas desde ya. Cada uno de los temas que vamos aportando y que vamos pues debatiendo con nuestros colaboradores, también podéis sumaros a esos temas aportando vuestra opinión desde casa. 951 15 0010 o 951 15 0011. Son muchos los temas que hemos elegido para esta primera tertulia del año, pero vamos a hacer un alto en el camino, una publicidad muy cortita y regresamos enseguida aquí a debatir en PTV. Hasta ahora. Pues seguimos en directo en el plató de PTV, en la tertulia de Málaga TV, y ahora vamos a conocer los colaboradores que nos van a acompañar durante los próximos 90 minutos en este programa. Se encuentran ya con nosotros David Márquez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Damos también la bienvenida a Damián Caneda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y bienvenido a Marcos Paz, que llevábamos un tiempo sin verle por obligaciones laborales, no podía estar con nosotros, pero bueno, esta tarde sí que se ha sumado a la tertulia, así que me alegro. Marcos, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir con el primero de los asuntos y ¿qué me decís de esa polémica? Noche del 31 de diciembre, Madrid, frente a la sede del Partido Socialista, pues en torno a unas 300 personas se reúnen, sobre todo pues jóvenes, algunos apuntan a que jóvenes pues con cierta, vamos a decir, cercanía o vinculación a Vox, se reúnen para recibir el nuevo año y hacerlo de esta manera, apaleando un muñeco, una piñata con la imagen de Pedro Sánchez. Bueno, no sé qué opináis vosotros de esta particular manera de despedir 2023 y recibir el nuevo año. David. Bueno, pues la verdad que lo primero que uno piensa es no tenía nada mejor que hacer esta gente, estar con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos, que estar pues montando este espectáculo que no aporta nada, que es desagradable, que al final viene a generar todavía más ruido con todo lo que han hecho durante estos meses en la Puerta de Ferraz y la verdad que bueno, yo creo que esto no beneficia a nadie, no les beneficia a ellos porque dan la imagen de lo que creo que son, gente que no respeta las reglas básicas democráticas, porque al final lo que hace es un rechazo radical pues al resultado de las elecciones y de la votación del Parlamento español. Uno puede pues, protestar de muchas maneras, pero de esta manera yo creo que le desacredita en gran parte. Que el convocante tal cual era la organización Revuelta, ¿no? Sí, que parece que son pues militantes o gente muy cercana a Vox, ¿no? Creo que el presidente o el que lo convoca directamente es militante de Vox. Pues yo creo que se retratan ellos solos. Por una parte, Vox pues ni siquiera lo condena, se están retratando. Creo que están en su salsa. Creo que es una mezcla de gente poco democrática y de frikis muy descabellados. Y por otro lado, sí que es verdad que el Partido Popular, en ese punto de no querer perder los votos de centro-derecha o de derecha, tampoco hace una condena radical, ¿no? Bueno, ahí habría que puntualizar porque Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, sí que ha emitido hace pocos días una denuncia muy contundente y una crítica muy contundente a esto. Sí. Quizás no todo el Partido Popular, no Feijóo, sí. No el presidente del Partido Popular, el que se echa de menos es Feijóo. Yo creo que Juanma Moreno es mucho más inteligente, está dando un perfil mucho más moderado, porque al final las elecciones se ganan por el centro y esa gente de extrema derecha, esos frikis, volverán o no, son minoritarios, pero hace mucho ruido. ¿Pensáis que esto realmente puede ser constitutivo de delito de odio? No creo que fuera ser constitutivo de delito de odio y me parece muy mal. Me parece que es desagradable, me parece que es de mal gusto. No lo veo constitutivo de delito de odio porque no atenta contra ninguna minoría ni contra ningún grupo especialmente señalado como lo que dice la ley. Me parece que esto no es nuevo en España, se ha hecho por parte de radicales durante mucho tiempo, lo que pasa es que quizás hemos estado más acostumbrados a verlo del otro lado. Lo han hecho los nacionalistas catalanes muchas veces, los nacionalistas vascos, la extrema izquierda lo ha hecho así habitualmente y ahora lo están haciendo esto. Me parece igual de mal en todos los casos, me parece que
es un discurso de odio bastante feo y bastante desagradable. Y como decía el compañero, el día de Nochevieja es muy triste la vida de esa gente. Va a no tener nada más bonito que hacer que empezar el año de esta manera tan fea, tan grotesca. Sí, porque aunque tengamos que coger entre, vamos a decir, con pinza, ¿no? Lo que algunos apuntan que sí que pudiera ser un delito constitutivo de odio o simplemente un discurso de odio, como tú apuntabas, Damián, pero es verdad que te llama la atención que no tengan otra cosa, como apuntaba también David, ¿no? Que no tengan otra cosa que hacer el 31 de diciembre que irse a la sede de un partido con el que no simpatiza a palear a una piñeta con la imagen del actual presidente, ¿no? Es un poco... Bastante pena. No sé, o cómo son, o no tienes otra cosa más interesante que hacer, o qué persigues con ello, que también a lo mejor es que persiguen algo que no sabemos o desconocemos. Sí, persiguen salir ahí. Notoriedad. Claro, persiguen salir ahí y que Hacer ruido. estemos hablando de ello. Lo consiguieron. O sea, un grupo de cafres que no tiene otra cosa que hacer el 31 de diciembre más que demostrar que son unos cafres. Van a un sitio, me da igual si es la sede de Ferraz, si es la Moncloa, si es en otro sitio, se ponen a palear una piñata y aquí estamos hablando todos de ellos. Y lo han conseguido. Llevamos con este tema desde el día 31 de diciembre, que si es delito de odio, que si no es delito de odio, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si se presenta una denuncia, que si no se presenta una denuncia, lo han conseguido. En casos similares se ha hablado bastante menos de esto. Cuando cortaron la cabeza de un muñeco de Rajoy no se habló tanto de esto. Cuando se dio un golpe en una representación teatral a un muñeco que representaba a Isabel Díaz Ayuso no se habló tanto de esto. Han conseguido. Estamos continuamente hablando de una serie de cafres. Y ante esto, Marcos, ¿qué habría que hacer? ¿No darle esa repercusión mediática? Yo no tengo... Porque al final, claro, es que yo no tengo la varita, ¿no? la varita ni la bola de cristal, claro, ya me gustaría meterla, si no, no pasarían estas cosas, te lo habría dicho ya y se lo habría dicho además al presidente del gobierno, a lo mejor me haría caso. Quiero decir, quitando la broma, no es fácil. Yo siempre he dicho que el discurso de Vox hay que hacerle cuanto menos caso mejor, entre otras cosas porque Vox está acostumbrado a que cada vez que se le enchufa una cachofa, se le pone una cachofa delante, un micrófono delante, dice una barbaridad que es aplaudida por una panda de cafres similar a la que está ahí o peor todavía, ¿no? Entonces la solución no es sencilla. Yo sí tengo claro que esto se está utilizando por parte del partido del gobierno, por parte del Partido Socialista para hacer victimismo y para atacar fundamentalmente al Partido Popular, que no tiene responsabilidad alguna en esto, porque yo creo que al Partido Popular no se le puede exigir el primer día, hay que condenarlo. Bueno, lo condenarán o no lo condenarán, pero tampoco se le ha exigido al Partido Socialista o a otra serie de partidos de políticos teóricamente igual de democráticos que de los que estamos hablando, que condenen cuando los atacados han sido miembros del Partido Popular. Es decir, no se puede invertir la prueba de la carga. Es decir, como no estás condenando esto, es que estás de acuerdo. Oiga, mire, yo no puedo estar continuamente condenando todo lo que le hagan a usted porque estamos volviendo a hacer la bola cada vez más grande. Aunque entiendo, perdona David, aunque entiendo que sí se le debería de pedir, como así se ha hecho, explicaciones y responsabilidad a Vox, porque si Revuelta realmente es una organización que tiene cercanía con Vox, pues creo que un partido que tiene representación en distintas instituciones sí debería de condenar, ya que es un partido en esta democracia, nos gusta o no, es un partido que es legal, tendría que condenar estas imágenes. Pero ¿no? sé que se están a gustísimo con esto. A ver, esto es igual que si tú le dices a la gente de Bildu que no esté contenta con un homenaje a un terrorista, pues están en su salsa. Es cuestión que es como si tú le dices a un partido extremadamente republicano que no queme una fotografía del rey, están en su salsa. Entonces, pedirle a Vox que no condene esto o pedirle a Vox que frene esto es decirle, no haga usted aquello que está fomentando continuamente. Aunque vemos que es una piñata, pero yo creo que, vale, es una piñata, te puede gustar, no te puede gustar, puedes pensar que es un discurso de odio, pero al final todo esto va haciendo mella y es una piñata y mañana cualquiera que esté un poquito más allá, pues coge y directamente pues puede propinar una paliza al presidente del gobierno, atacar o... Yo, sinceramente, lo veo muy peligroso, estas imágenes. Marco, no estoy de acuerdo contigo en la parte, obviamente, en que el Partido Socialista se victimiza, ¿no? Te victimizan cuando te utilizan y te atacan. Sobre todo que alguien puede decir que la piñata, pues lo que sea, pero hemos visto algo que no ha pasado en democracia, y es que durante semanas, si no meses, la sede principal de un partido ha acosado. Pero es que al final eso es una merma democrática. Es decir, a nosotros se nos ha dicho, a los partidos de las distintas agrupaciones, que no se abran las sedes por la tarde en los días que se concentra esta gente, con lo cual al final está haciendo que el derecho democrático de reunión y de organización esté mermando por el peligro que tiene esta gente, y es un peligro objetivo,
para no ponerte en el peligro de que 10, 20 cafres de cada sitio aparezca aquí en Málaga mismo, en la sede del PSOE Centro, que está aquí al lado, pues también Pero hubo... ¿cuánto tiempo hace que ya no vienen, ya no van los de aquí en Málaga? Aquí en Málaga tiempo, pero allí en Madrid Cada semana. Precisamente por eso que estamos viendo ahí. Pero Marco, también te digo una cosa. Y cuando tú comentabas el hecho de que pues también se ha hecho con otros políticos y que tuvieron menos repercusión, pues claro, pero es que aquí este es el último paso por ahora. Pero es que 3 semanas o menos, 2 semanas antes, el líder de Vox dijo que al presidente del gobierno lo veríamos colgado por los pies. Vemos que el número 2 del PP dice que Pedro Sánchez saldrá en un maletero. Otro dirigente, pues que Pedro Sánchez estará en la cárcel, que es un presidente ilegítimo, que es un ocupa, que es un felón, que es un traidor, que es un narcoterrorista. Es decir, con todo, y esto no lo están diciendo los flipados, los frikis estos de la lo están diciendo altos cargos de todos los partidos. De Vox no lo esperamos, pero el Partido Popular también lo dice, con lo cual, al final, si lo que estamos viendo, lo de menos es la fricada. Sí. Que siempre un friki loco puede saltar y agredir a alguien. No sé el problema si me es ayudar, la pero legitimidad. Recuerdo, como tenemos de hemeroteca de todo lo que han dicho los dirigentes de Podemos respecto a otros partidos políticos, nos podemos quedar. Solo quiero decir, barbaridades, desgraciadamente, en los últimos 10 años. Sí, barbaridades en los últimos 10 años, desde que al rey hay que cortarle la cabeza, e incluso tendría que buscarte la ministra la ministra de Podemos que lo ha dicho. Oye, quiero recordar, no sé si me falla la memoria, creo que no, pero no sé si fue un día antes o un día después, el mismo día de la toma de investidura de Pedro Sánchez, no en una cafetería cerca del Congreso un diputado socialista nos recibió también. Sí, pero aquí Alejo Vidal Cuadra recibió un tiro, Sí. Y se le ha dado menos. Y no pasa nada. A Rajoy le dieron un puñetazo en la cara, si mal no ver, recuerdo. Pero, compañero, no todo va al mismo saco. Es decir, que a Alejo Vidal Cuadra le dé un tiro, algo vinculado a la financiación de su partido con Irán, no es un tío que está en contra de su ideología política. Que a Rajoy le dé un puñetazo un primo segundo suyo que resultó que era el hijo de una prima segunda, desequilibrado, no porque fuera de izquierda, tampoco, no mezclemos la ideología política con las cosas que no tienen que ver con la política. El ruido que se está generando alrededor de una noticia y el ruido que se genera alrededor de otra. A ver, Damián, que lleva tiempo. Vamos a ver, por hacer apunte, acosos sobre sedes de partidos políticos se han hecho muchísimo más graves que esta. No. El Partido Popular no puede tener sede en el País Vasco, siendo la cuarta o tercera fuerza, no tenía ninguna sede en el País Vasco, tenía que tener oficina porque le ponían bombas a su sede. Es decir, sí. Como al otros partidos democráticos. Te estoy poniendo ejemplos de acoso a sede en democracia, o sea, sí la ha habido. En Cataluña los partidos constitucionalistas, que representan a más del 50% de la población en las últimas elecciones, sus sedes son vandalizadas constantemente. Las sedes de Ciudadanos, las sedes del PSOE algunas veces, las sedes del Partido Popular y sedes de Vox. Los militantes de Vox y de Ciudadanos y del PP no pueden poner carpas en País Vasco y en Cataluña constantemente y no pueden ejercer su... Es decir, ¿qué pasa? Que todo eso es muy malo y la novedad de esto es que por primera vez en la democracia se está haciendo desde el otro bando y es igual de malo, pero no es una novedad en democracia, es una novedad en democracia que se le haga a la izquierda, no que se haga. Lo que pasa es que se haga a la derecha se ha visto como algo normal. Creo que estáis frivolizando porque estamos viendo banderas neonazis, banderas nazis en Madrid, en la sede central de un partido político que es el que ese mismo día obtuvo la mayoría parlamentaria. Es decir, aquí no estamos hablando de que hay una manifestación en la sede del PP por la guerra de Irak o por el chapapote, lo que sea. Lo que estamos viendo es que hay manifestación permanente durante semanas, un acoso al partido que ha tenido el encargo de gobernar, porque no se acepta que sea elegido como partido democráticamente electo como presidente de gobierno. Es algo completamente diferente. Y no es lo mismo tener gente por el chapapote, por la guerra de Irak, en la sede de los partidos, o por saber qué había detrás de un atentado terrorista, que los nazis en la puerta de un partido agrediendo a todo aquello que significa democracia. Y no se puede comparar. ¿No es algo parecido a un rodeo al Congreso por parte de partidos de extrema izquierda? Obviamente no me gusta tampoco y lo veo también condenable. No es novedad, ya ha pasado. Sí, pero a ver, si comparas, pero dentro de la gravedad, si comparas, por ejemplo, el rodeo al Congreso de Madrid con el asalto al Congreso de Estados Unidos, veremos que hay diferentes niveles de gravedad. Pues creo que lo que está pasando
con el acoso durante semanas a un resultado electoral es mucho más grave que los ejemplos que tú ponías. Es que a mí no me gusta ninguna de las dos. Ya, David, pero es que tú has dicho antes que estamos Pero decir que lo único que ha pasado es que por A ver, primera vez Marco, la izquierda no es yo la no verdad. sé si Damián está frivolizando o no, por lo que conozco a Damián creo que no lo está haciendo, pero yo te voy a hablar por mí. Yo no estoy frivolizando, a mí me parece grave lo que está pasando. Ahora también te digo, desgraciadamente ha pasado durante muchos años en España, no se le ha dado la repercusión. Es que Insisto, nunca ha pasado algo parecido. perdóname, sí ha pasado que 300 personas se reúnen, es cierto. 300 ahora, no, han sido 5.000, 10.000, perdona, durante semanas y semanas muy y bien, semanas. Pues muy Hasta bien, se ha iniciado una nueva etapa, pero que acosos a partidos políticos ha habido en España desde hace muchos años. Insultos, amenazas ha habido muchos años y hasta ahora nadie se ha llevado las manos a la cabeza porque era efectivamente, y como bien dice Damián, contra una parte importante, No es cierto, contra una no es mitad cierto. de la... Marco, la prueba es que a Zapatero ya le pitaban en Madrid el día de la Fuerza Armada. Es decir, a la izquierda ya se nos ha pitado. Muy bien, y cuando se ha cortado la cabeza a un muñeco y cuando se ha cortado la cabeza a un muñeco de Rajoy, no ha estado 2 semanas en la noticia en los medios de comunicación. Cuando en una representación teatral se le ha dado un mamporrazo a un muñeco de Isabel Díaz Ayuso, no ha habido una repercusión. Esto, desgraciadamente, tiene una repercusión movida además también por los medios de extrema derecha. Os planteo una pregunta. Desde Claro que lo vuestro tiene, punto... desde luego, perdona, y Sí. termino con esto. Y Sí. por supuesto que me parece grave. Ahora, a ver si de esta, David, nos llevamos todos las manos a la cabeza y la próxima vez que le ocurra a un miembro del Partido Popular o a un miembro de la derecha, también nos llevamos todas las manos a la cabeza. Y para Porque- evitar este tipo de situaciones, Marco, David y Damián, desde vuestro punto de vista, ¿qué habría que pedirle a los partidos en general para rebajar la tensión y que no haya tantos discursos de odio o imágenes que desde luego no son agradables ni son para aplaudir? Marco, Bueno, yo sinceramente Damián. no tengo, desgraciadamente, ojalá tuviera, como he dicho antes, la bola y en este caso la varita mágica para evitar que hubiese escenas de odio, pero es que las escenas de odio se vienen viviendo en España en los últimos años continuamente. Pero igual desde los partidos se puede hacer algo para Sí, que eso no se fomente. Pero ¿no? es que hoy por hoy la política, tal cual está planteada en los bandos en los bandos que tenemos, es el que haga más ruido, más gente va a llevar detrás. Se ha perdido la moderación. Damián, a ver. Yo creo que la solución está en condenarla cuando la hace el tuyo. Porque yo lo que he visto aquí, yo la condeno ahora, me parece fatal. Y antes me parecía fatal. Pero he visto a gente condenándola ahora que justificaban la quema de retratos del rey porque era libertad de expresión, que justificaban las pitadas al himno en la final de la Copa del Rey porque era libertad de expresión. Todo eso era libertad de expresión. Cuando te la hacen al tuyo, es delito de odio. A ver, es delito de odio siempre. Vamos a perseguirlo siempre. Cuando ganó el Partido Popular y se hizo un rodeo al Congreso, una alarma antifascista. O sea, claro, está mal, esto está mal. Banderas nazis están mal, bandera con la hoja y el martillo están mal. O sea, son extremistas, son malos, hay que sacarlos. Vamos a intentar hacer un discurso moderado. David, por terminar ya el tema y pasamos a otro asunto. Tampoco voy a reiterarme lo mismo, pero que ¿Qué le pedirías a los partidos en general? Era la pregunta. Para rebajar tanta Hombre, tensión la verdad y que, tantos discursos de a odio ver, está claro a lo que estamos asistiendo. de algunos partidos no se puede esperar nada, de Vox no puede esperar nada. Ojalá se Bueno, disolviera. pero hay que pedirlo, hay que pedirlo. No, de Vox pues decir que aprendan las reglas básicas del respeto en democracia, que tú puedes estar en completo desacuerdo con el adversario y no tienes que destruirlo, y es lo que están ahora. Pero que al final todos los partidos que dejen de hacer cálculos electorales en el sentido de... Esto es como cuando se decía precisamente con el PNV y ETA, ¿no? Unos movían el árbol y otros recogían las castañas, eran las nueces, ¿no? Las nueces, Pues los zarzallos. ahora esto igual, vos mueve el árbol y quién recoge las nueces, porque al final se recoge o se siembra la idea de que estamos en un momento apocalíptico, que España se rompe entre los extremos, que la calle está sublevada y que en España no se va a poder gobernar. Y en España no hay nada que no sea completamente democrático y de funcionamiento lógico. Lo que no funciona a lo mejor democrático pues es cuando los partidos nacionales bloquean lo que tiene que ser constitucional. Recordamos los teléfonos de participación 951 15 0010 o 951 15 0011. Desde casa también podéis sumaros a este debate, a esta tertulia del Magazín Málaga TV y aportar vuestro punto de vista, vuestra opinión sobre los temas que vamos debatiendo. Vamos a pasar a un segundo asunto. ¿Qué me decís de este titular? Los desembarcos en Canarias sitúan a nuestro país como el segundo de la Unión Europea con más entrada de irregulares. Además, el asilo ha batido récords con más de 152.000 peticiones, mientras las devoluciones a países africanos se mantienen por debajo del 5%. Marcos. Sinceramente es una situación que llevamos
décadas ya viviendo. Se ha cronificado. Se ha cronificado y como no hay una solución en origen, y no es sencilla una solución en origen, porque por mucho que se quiera... A ver, quien emigra no lo hace por gusto. Quien se va de su país tiene un motivo para irse. Incluso la respuesta es que va a intentar vivir mejor, ya sería un buen motivo. Lo que pasa es que nadie intenta vivir mejor atravesando en un cayuco, en una patera, un océano, o un estrecho, o el mar. Es decir, esa situación es grave desde mi punto de vista porque la gente que intenta eso pone en riesgo su vida, se pone en manos de mafias. Y Canarias está muy cerca de África, y Italia está muy cerca de África. Y lo que no parece razonable es que las únicas zonas que tengan que soportar esa presión migratoria sean Canarias, Italia y las zonas más cercanas. Es decir, el resto de Europa está completamente desentendida. Eso va a seguir existiendo, va a seguir pasando. Lo que yo me pregunto es, ¿qué están haciendo las autoridades no españolas, europeas? Porque en el momento que pisan suelo europeo, es un problema de toda Europa. ¿Y qué van a hacer las autoridades europeas para coger a esas personas y no reubicarlas en Galicia, o reubicarlas en Madrid, o reubicarlas en Murcia, en tanto en cuanto la situación se analiza respecto de cuáles son los menores reales y cuáles son los menores no reales, de cuáles son aquellas personas que piden asilo y cuáles son las personas que no piden asilo? Porque en Austria este problema viene por otro problema, por el avión, pero es más fácilmente controlable. Pero la presión migratoria que hay en Canarias se sufre fundamentalmente en Canarias. Y Europa se lava las manos. Yo creo que la inmigración en general trae muchísimas más cosas positivas que negativas. Pero es claro que la inmigración descontrolada es negativa. Con lo que has dicho sobre el asilo político, conozco varios casos personalmente, es que eso tiene una pequeña trampa. Cuando una persona solicita asilo político, entre que se le resuelve el expediente y no, tiene autorización para trabajar. Se paraliza, digamos, su devolución y tiene permiso Claro. para trabajar. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que usan eso como un trámite para acceder a otra cosa. ¿Por qué? Tú llegas un ciudadano de un país, pide asilo político, tardan, los casos que yo conocí, aproximadamente un año en responderle. Ese año tiene documentación y puede trabajar. Simplemente ese año que estás legal tienes que buscarte la manera para mantener. Entonces se está usando la petición de asilo como una herramienta para acceder a una inmigración laboral. Y entiendo el hecho, lo que pasa es que está haciendo, es una dinámica que está haciendo que cada vez se demore más, porque claro, tienes que revisar el expediente para ver si es un asilado político de verdad, y eso lleva un proceso. Mientras más los pidas, más demora, y mientras más demore, más atractivo es recurrir a esto. Y es muy complicado porque a un demandante de asilo no se le pide nada, porque los asilados políticos de verdad no tendrán nada. Salen sin documentación, claro, y huyendo de... Si una persona viene, por ejemplo, de Colombia, he conocido varios casos, y te dicen que están asilados políticos porque le están persiguiendo las FARC en su país, tienes que averiguar si es verdad. Puede ser verdad o puede no ser verdad. En este proceso, que la mayoría de las veces no es verdad, tiene papeles. Entonces, se está recurriendo a esto para eso. Por eso creo yo que hay tanta demanda de asilados políticos. O sea, no estamos hablando de refugiados como la guerra de Ucrania, tal. Hay mucha gente que usa este sistema y tienes que ver... Entonces, claro, hay que buscar una solución a eso. Para que no sea un coladero y sobre todo para que no se demore la resolución, que no sea un instrumento del que realmente lo necesita. Sí, es que yo creo que necesitamos más inmigración, o sea, necesitamos inmigración económica y lo que hay que hacer es regularla. Sí. Hay muchísimos sectores que no tienen empleados y que hace falta. La seguridad social es insostenible, falta la inmigración. La inmigración, en términos generales, es positiva. Lo que pasa es que hay que buscar un sistema regulatorio para no favorecer la picardía. David, ¿qué dirías en torno a este tema? A ver. Bueno, aquí con Damián sí estoy de acuerdo en este caso, el tema de que la inmigración en general trae cosas positivas, viene gente joven, en edad de trabajar y que su salud suele ser buena, con lo cual no consume servicios sociales y cotiza y viene bien para las pensiones. Es verdad que, ¿cuál es el problema entonces? Pues la organización, la ordenación de estos flujos también para no poner en riesgo la vida de las personas migrantes que mueren miles en el Mediterráneo y no sabemos, ¿no? Y la verdad que es uno de los problemas, yo creo que más difícil solución tienen, ¿no? Marcos decía que es un problema europeo, evidentemente,
porque no sabemos de los que llegan a España cuántos se quedan. La mayoría, muchos, pues se van porque tienen familiares en Alemania, tienen familiares en Francia, en Bélgica, Holanda, ¿no? Se van fuera de España, pero aún así estas imágenes son muy dolorosas, sobre todo pues cuando hay naufragio y tal, ¿no? Yo creo que la solución, pues prácticamente no hay. Y Marco decía que es un problema ya de décadas. Y el problema es que es algo muy básico en que la frontera del Mediterráneo marca el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Y ese desnivel tan grande, esa frontera, que es la frontera donde más desnivel económico hay, pues hace que cualquier persona de países donde lo están pasando mal ven en Europa la salvación, ¿no? ¿Hay maneras de paliarlo? Pues sí, pues funciona, por ejemplo, cuando Marruecos colabora, no llegan pateras a las costas andaluzas, ¿no? Pues a lo mejor habría que intentar buscar acuerdos que normalmente son acuerdos económicos de dar dinero, como se le da a Turquía para que frene las migraciones que vienen de Siria, de Irak y de toda esa parte de Asia, pues buscar con Mauritania y tal, pues que controlaran sus fronteras, claro, pero estás al final externalizando tus propias fronteras, le estás dando dinero a terceros países para que frenen la inmigración que van ahí. Y hasta qué punto eso pues también es moralmente asumible, ¿no? Pero aquí decía Marco, yo creo que con bastante razón, ¿no? Que la situación va a permanecer mientras que no se actúe en esos países de origen. No se estará actuando cuando la situación permanece, pero cuando la comunidad internacional quiere intervenir en otros países, en otros continentes, por ejemplo, pongamos el caso de, no sé, algún conflicto bélico, Irak, Afganistán, bien que se ponen de acuerdo y se interviene. ¿Por qué aquí no se ha todavía hecho nada para que realmente de esos países de origen el ejemplo no salga la gente huyendo? Pero mira, el ejemplo de que se hace bien es la Unión Europea. Yo recuerdo, pues cuando se iba ampliando la Unión Europea hacia el este, lo primero que se decía es, van a llegar rumanos en Mansalva, van a llegar búlgaros en Mansalva, van a llegar tal. Y al final, cuando la Unión Europea hace que los niveles de vida mejoren en todos los países de la Unión Europea, ya no hay tanta inmigración de un país a otro. Ya no, bueno, ya no somos los españoles yéndonos a Francia o también, a Alemania. También algunas soluciones que han partido desde la Unión Europea ha sido a base de euros, de pagar a otros países para que asuma esa entrada irregular y no entre en territorio comunitario. Sí, pero eso es precisamente el acuerdo que ha habido, el vergonzoso. Con Turquía, ¿no? Con Turquía. El vergonzoso acuerdo que ha habido, por lo cual países directamente le pagan a otros para que se hagan cargo de los migrantes. A ver, aquí hay varias cosas que me gustaría matizar. La primera, el tema, lo que ha comentado Damián, el tema del asilo político. El problema de que todas estas personas vengan solicitando asilo hace que la persona que realmente necesita solicitar asilo político puede habérselo rechazado porque ya no se fía nadie. Nadie se fía. Y, en segundo lugar, me parece preocupante que se mire esto solamente desde el punto de vista de nuestra ventaja, incluso de la no utilización de nuestra sanidad. No hace falta que, o sea, si una persona necesita salir de su país, lo hace porque necesita salir y punto. Incluso en algunos casos mueren en el camino, bien porque tenían una mala salud previa, o bien porque enferman durante el camino, bien porque se ahogan, bien porque los matan. O sea, la situación es bastante suficientemente grave. No es sencillo establecer un mecanismo por el cual en el país de origen las cosas cambien, porque los países de origen en muchos casos son un sistema absolutamente corrupto donde euro que entra, euro que desaparece. Desaparece, no se sabe dónde, pero desaparece. Y es una situación que viene persistiendo los últimos 60 años, sobre todo desde que terminan las colonias europeas en África y se establecen sistemas con una calidad democrática muy poco fiable. Marruecos, ¿qué nos está haciendo? Marruecos lo único que hace es, en función de sus intereses globales, y Marruecos políticamente es muy fuerte, nos deja pasar más, es decir, no hace ningún control de fronteras, de sus fronteras hacia el sur no hace control, los deja pasar hasta que los tenemos en la valla de Melilla o en la valla de Ceuta. ¿Que quiere presionar más a Europa? Los deja presionar más, pero las personas que pasan a Melilla o a Ceuta se quedan en Melilla o en Ceuta, que es un territorio tremendamente pequeño, son mucho más fáciles de controlar. Igual que las islas, pero las personas que llegan a las islas no pueden pasar a Europa, que por eso decía que tienen que intervenir las autoridades europeas, porque efectivamente el que llega a la península andando llega a Turquía si quiere. El problema es del que llega a La Gomera, al que llega a una isla, Fuerteventura, Lanzarote, las más cercanas a la costa africana, que se quedan en la isla y no van a Alemania, no van a... Entonces la presión la sufre la población local.
Y ¿Por las qué? administraciones Y de las allí con los administraciones recursos locales, que porque no que tienen son recursos. limitados. No tienen recursos. Y la primera idea es, vamos a coger un avión y lo mandamos a otro sitio. Perfecto. Pero eso es un coste que estamos asumiendo nosotros, con unos trámites que estamos asumiendo nosotros, unos retrasos en las resoluciones que estamos asumiendo nosotros, cuando hay países en Europa que te están diciendo, no, si a mí no me lo vayas a traer, que te voy a pagar no sé cuánto es, pero es una vergüenza lo que pagan por, creo que era alrededor de 150 euros por cada migrante que no quieran acoger. Oye, tenemos que pasar a otro asunto. Vamos a abrir un bloque dedicado a empleo, trabajadores, sanidad. Vamos a comenzar por esta noticia, no sé cómo la valoráis vosotros. A mí me ha llamado la atención. Un 36,5% de los trabajadores estuvo de baja ya en los 9 primeros meses de 2023. Son ya en torno a 960.000 más que en todo el último año pre-COVID. Las claves de este fuerte repunte, pues parece que responden al envejecimiento de la población, a una merma en la calidad de la salud, y en cuanto a las dolencias que se apuntan, más comunes, bueno, pues lumbalgia, tendinitis, esguinces o artrosis, son algunos de los diagnósticos más repetidos en los 7,75 millones de partes de bajas médicas. A esto habría que añadirle también una medida que parece que quería lanzar el Gobierno en consenso con las comunidades autónomas. Desde Andalucía ya se ha rechazado, que es que para bajas de corta duración de 3 días no haya que acudir al médico de atención primaria y que sea como una autobaja. Tú te das de autobaja, le informas a tu empresa, como es lógico, para no tener que ir al médico de atención primaria y saturar los centros de salud. Desde la Junta de Andalucía se ha rechazado este asunto. Este tema también, son varios temas, como yo decía, de tema de empleo y de salud, con el repunte en cuanto a índice de enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. En Andalucía no es que estemos fenomenal, pero estamos mucho mejor que en otras comunidades donde pues, los picos son mucho más altos en cuanto a incidencia de población afectada pues, por enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. Pero otra de las medidas del Gobierno que quería también aprobar en consenso con las comunidades autónomas era la imposición de mascarillas en centros de salud y en hospitales estos días que parece que son bastante delicados, y desde la Junta de Andalucía también se ha rechazado esta medida, así como la Comunidad de Madrid, que también lo ha rechazado, el que sea obligatorio el uso de mascarillas en centros de salud y en hospitales. Marcos. Es que yo no sé qué están esperando. Que yo he leído la noticia hoy de que Andalucía lo rechaza y no sé a qué está esperando la Comunidad Autónoma Andaluza, a qué pico necesitamos alcanzar de casos de gripe o de otras enfermedades. Cercanas a mí ha habido 2 personas con COVID y gripe no sé cuántas más. Bronquiolitis hay muchos. Bueno, el bronquiolitis afecta a los niños Los pequeños, niños va por rachas también. Y los niños, lo que pasa es que los niños no se la cogen en el hospital, los niños la cogen en otro sitio. Claro. Yo estoy hablando de los centros de salud. Aunque dicen los médicos que en Andalucía va a ocurrir lo mismo que en otras comunidades, pero más tarde. Pero un poquito más tarde, claro, por el tema del tiempo, pero que un poquito más tarde. Entonces, en lugar de tomar medidas preventivas para que ocurran menos casos, esperamos a tener mucho más casos para que entonces... Yo que de verdad, esa parte no la he entendido todavía. ¿Y lo de la autobaja? Lo de la autobaja tengo que pensarlo muy bien, porque yo sinceramente es que no lo veo, pero lo que se está haciendo es trasladar a los empresarios la carga de decir, yo estoy saturado, apáñate tú. Es decir, bueno, tengo entendido que la mayoría de las empresas, no sé si en lo público también, lo desconozco, pero en la mayoría de las empresas, si es una baja de 3 días, de 2 días, esa baja se retrae en el sueldo del trabajador. ¿Es así o no es así? Te lo digo porque depende no del creo convenio. Depende del convenio, ¿no? Depende es que no convenio. creo... Oye, que hablo, ya digo, sin tener todo el conocimiento al respecto a este tema, pero creo que esta medida, si realmente la sanidad pública está tan cargada, tan sobrecargada a los centros de salud, no creo que esto suponga un incremento en el número de bajas de pocos días por el hecho de que tú te la puedas conceder, vamos a decir, porque el que realmente está malo, y el que quiere hacer una pillería, oye, te va a costar que te retraigan de tu sueldo esos 3 días. Si es así. Depende del trabajo. Depende del convenio, ¿no? Depende, primero, formalmente del convenio. Segundo, depende de la empresa y del trabajador. Es decir, si yo mañana, y perdón por ponerme de ejemplo, llamo a mi otra empresa y digo, mira, que es que hoy no me puedo levantar. Tengo gripe, estoy mal. Mi jefe no me va a decir nada. Ahora, si lo hago continuamente, me va a decir, ya está bien para yo. Vale. Pero pensáis entonces que esta medida, si se aprueba, puede suponer un incremento en el número de bajas de corta duración. Vamos a ver, los motivos que tú has dado sobre el envejecimiento de la población, ¿verdad?
tiempo, no sé. Había Sí, uno- y la merma en la calidad de Vale, la sanidad. te ha faltado el importante, pero que no se dice, son las bajas creativas. Ah, mira, creativas, ¿Vale? bajas Sí, creativas. sí, las bajas Con creativas. imaginación. Las bajas irreales que Sí. son van exponencialmente en función del tipo de contrato y las circunstancias laborales del trabajador. O sea, la salud de un autónomo y la salud de un funcionario objetivamente es la misma, y mira las bajas de uno y mira las bajas de otro, pues las diferencias son las bajas creativas, Vale. que yo le llamo bajas creativas. Esa norma que te está haciendo de los 3 días de autobaja es una manera estupenda de fomentar las bajas creativas. En la empresa, por lo menos en el convenio que yo manejo, a partir de los 6 meses de antigüedad del trabajador, se cobra exactamente lo mismo. Estés de baja que no, lo mismo. Aunque sea una baja de pocos días. Aunque sea de 3 días. de lo que sea. Vale. O sea, porque además la pequeña diferencia que hay la compensa en el convenio provincial, cobras lo mismo. Vale. Estés trabajando o estés en tu casa, cobras lo mismo. Eso lo sumas con la reforma laboral última que impedía despedir estando de baja, que la puedo compartir, pero si tú mezclas que tú no puedes despedir estando de baja con la facilidad de darte una baja, que puede ser hasta telefónica, se dan las circunstancias que, por ejemplo, cuando llega una temporada baja y tienes que recortar personal, la gente se puede autodar de baja para que no lo puedes cortar a él. Eso no me lo han contado, eso lo vivo yo diariamente. Yo te puedo decir que un porcentaje de las bajas no son reales. Es muy complicado, acceder a la inspección médica es muy complicado, porque tú cuando ves bajas claramente fraudulentas, no hay un sistema para denunciarlas. Y a mí lo que me gustaría es que se ahondara en eso, no tanto en el hecho de que una persona que esté mala, vamos a diferenciar con una persona que esté enferma que con una persona que esté de baja. Que una persona esté enferma y no venga a trabajar me parece de perogrullo. O sea, ¿quién va a obligar a una persona enferma a trabajar? Eso es una barbaridad. Lo que yo quiero buscar es cómo evitar que una persona que no esté enferma esté de baja. Que me den la fórmula legal para yo poder, cuando tengo pruebas y es obvio, a quién tengo yo que recurrir para que eso pase. Es totalmente comprensible lo que dices, Damián, aunque habría que también poner sobre la mesa, porque seguramente algunos trabajadores, yo no lo he vivido, pero sí lo he vivido de cerca, no en primera persona, pero sí que he conocido casos de gente que a lo mejor, oye, una gripe, una lumbalgia, cosas de a lo mejor 3, 4 días, y claro, han faltado esos días al trabajo y luego se han incorporado y han tenido que a posteriori... Te la dan para atrás. Sí, Te la pueden dar 3 días para atrás. pero ya has tenido que pedir un permiso en el trabajo para ausentarte un par de horas o así, ir al centro de salud, que te den ese parte de baja. Al final, realmente, en burocracia... Pero Diego, de verdad, Sí. cuando una empresa, tú tienes a un trabajador, y yo tengo más de 150 empleados, Sí. a mí no se me ha dado el caso nunca de que una persona se me haya puesto enferma, de verdad, y le hayan puesto ningún problema, jamás. Pero ¿por qué va a querer una persona que una persona enferma venga a trabajar? Pero Lo que estás intentando es evitar la picaresca. Pero Damián. también es verdad, David, te doy la palabra enseguida, pero también es verdad que choca mucho que cuando uno esté enfermo, Sí. está enfermo, aunque sea una enfermedad de pocos días, Sí. pero que el médico te vea ya cuando te has curado. O sea, es que eso tampoco tiene sentido. Que No. tengas que ir al médico para que te dé... Yo no estoy en principio de acuerdo con lo de la autobaja. La verdad que me parece un poco, Eso no sé, funciona en delicado. Finlandia. Funciona en Finlandia. Sí, pero también es verdad que me choca el tema de que uno se ponga enfermo y que por la demora, por la saturación, que te vean ya cuando te has ¿Te curado. puedo contar un caso real, Claro, claro. sin nombre, de hace poco que se Sí, me ha sí, dado? sí. Yo tengo una persona que en una semana, en 7 días, empieza la baja por algo del riñón, cólico Sí. nefrítico, que deriva a una otitis al 3er día, que deriva en un esguince de tobillo Bueno, al 4.º día. un ramillete de... ¿Vale? En Sí. 7 días, Sí. eso lo he vivido yo, eso no me lo ha contado nadie, Sí, eso, sí, sí, eso sí. me ha pasado a mí. Mala suerte. Claro, cuando yo veo trabajador. ese proceso, Sí, digo, bueno, esta persona le están haciendo vudú. Eso no puede ser, ¿verdad? O sea, no puede pasar eso. Eso no puede ser verdad. Pero hay un médico que me lo firma. sí. Entonces le tengo que dar credibilidad. David. bueno, vamos primero a lo de las bajas. Para matizar también varias cosas que has dicho. Tú decías que una persona estando de baja no se puede despedir, con lo cual se van a dar autobajas para que no despidas. Pero claro, la autobaja son 3 días, no es una autobaja de larga temporada, de larga duración, que es lo que tú no podrías utilizar para el despido. Y tú mismo estás diciendo que la gran mayoría cumple, y has puesto el ejemplo uno que seguramente sea uno de los peores que habrás visto en tu vida. Entonces, por la picaresca que siempre va a haber, como decía Marco, no somos Finlandia, ¿no? Pues tal. Y lo que sí que es verdad es,
al final el sistema tiene que hacer un balance entre asumir el coste de la picaresca y asumir la gente que tiene que ir al médico a colapsarlo por una baja. Yo mismo me ha pasado, típico catarro que pierde la voz, tal, y tienes que ir al médico para que te diga reposo durante 72 horas, que te lo dan. Y vas y te lo dan porque te ven que estás mal. ¿Quién Pero, tiene que asumirlo? espera. Lo que te quiero decir es, al final yo voy a colapsar algo para algo que me va a mandar ibuprofeno, o cuando, por ejemplo, el propio COVID. Yo he tenido COVID 2 veces con mi tal y tuve que ir al médico para que dijera lo que todo el mundo obviamente veía. Porque si no, como funcionario, me lo quitaban del sueldo. Pero tú conseguiste que te viera el médico dentro de esos días Sí, lo que estaba enfermo. yo sí, pero hay veces que no lo consigue. ¿Qué es lo que hace? Te va a urgencia. Claro, Te va a y urgencia. satura la urgencia. Te va a urgencia a ¿Te quitan el saturar la... sueldo? ¿Qué? ¿Te quitan del A mí no. sueldo? A mí- Si lo justifico. Si justifico, yo para que no me lo quiten del sueldo, obviamente tengo que tener un justificante. Entonces al final he ido a urgencia, a veces, a colapsar para decir, mira que estoy malo, pues lo vemos, ¿qué te manda? Es que paracetamol y tal, pero dígame que he estado aquí y diga que me manda reposo para 72 horas. Y al final lo que estamos haciendo es colapsar la urgencia, colapsar los ambulatorios para algo que tal. También me genera la desconfianza de que seguramente haya gente que se ¿Hay aproveche. un número de veces? ¿Puedes pedirte 50 autobajas al año? ¿Seguida? En la Una, autobaja no otra, lo sé. otra. Con lo de la autobaja no lo sé. Es una no. nueva figura que en principio... Bueno, es una la nueva figura que ni comunidad siquiera se ha aprobado. Con lo cual, Claro. pero me imagino Andalucía ya ha que dicho que no lo va a todo aprobar. habrá límite. Y luego lo de la mascarilla. La mascarilla, sé que Andalucía ha dicho que no, pero no he escuchado las declaraciones. Sí he escuchado las declaraciones de Ayuso, como no. Pues ocurrencia, no sé cuánto, el gobierno. Aquí, y digo, ocurrencia que después de haber visto que la mascarilla sirve para evitar contagios, ya no obligatoria a toda la población, solo en los centros de salud y en los hospitales. Sinceramente, veo que cualquier tema que plantee el gobierno de España, especialmente por la Comunidad de Madrid, Sí. va a ser acoso y derribo. Vamos a atender Porque- una llamada, ¿vale? Sobre este tema, creo que sobre este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. muy- ¿Cómo te llamas? Sí, Rafael Nadales. Rafael. Pues bienvenido, cuéntanos. Sí, bueno, estoy escuchándolo, yo siempre escucho vuestro programa, que me parece encantador. Y bueno, y bueno, he estado escuchando primero lo que has dicho tú en cuanto al envejecimiento de la población, ¿no? Sí. Y es verdad, pero es que además parece ser que van a subir todavía más la edad de jubilación a 66 años con 6 meses más, ¿no? Bueno, ya se subió en su momento se subió a los 67, pero es progresivo. Había Sí, unos claro. años de 65 hasta que se llegara al tope de ese 67 años y Sí, 38 como- años cotizados, creo, ¿no? Me parece. Sí, Creo. como sigamos así, vamos... Sí, perdona, Diego. Sí, sí. Como sigamos así, vamos a ver funcionarios con 80 años, sobre todo funcionarios con 80 años trabajando yo conozco casos de funcionarios que tienen ya 69 años y siguen funcionando como funcionarios. Como funcionarios, ¿por qué? Porque realmente, como me dicen, mira, Rafael, yo es que aquí no hago nada, ya está el puesto ocupado por otra persona, pero bueno, me entretengo, y aparte me va subiendo la jubilación. Cuando me jubile me va subiendo un porcentaje. Ajá. Eso es una de las cosas. En cuanto a lo que había hablado de los médicos de atención primaria, el médico mío se prejubiló porque lo que decía es que él no era administrativo, él no podía cursar tanto papeleo de baja, de historia, y se prejubiló, me lo dijo. Rafael, me voy a ir porque es que estoy harto. Cambio de tema. Esto de los 3 días, porque aquí el gobierno de España legisla como le da la gana, cuando le da la gana y como quiere, y sobre todo ya últimamente no como le da la gana. Eso de los 3 días, pues como ha dicho bien Marco, eso funciona donde funciona, en España, y bueno, vamos a poner en España en general, la picaresca funciona, vamos, estupendamente. Yo creo que van a estar más gente con 3 días de baja y otros 3 días de baja, y me parece que son 2 veces en el año que pueden hacerlo. Luego me ha extrañado lo que ha dicho David sobre que si no justifica siendo funcionario, pues el sueldo le quitan del sueldo
Pues bueno, yo conozco funcionarios, yo tengo 69 años, voy a cumplir, conozco funcionarios que se tiraban 6 meses de baja, volvían, cogían las vacaciones, se daban de alta, volvían a estar un tiempo y luego se volvían a dar de baja, pues una vez por depresión, como antes ha comentado Damián, ¿no? Una vez por depresión, volvía y se daba de baja porque tenía el tendón salido, cuando no el corazón, cuando no el pulmón, como estos faeminos y cansados, ¿no? Pulmón, corazón, pues iba cambiando de una cosa a otra y así se tiraba, pues, vamos, una cantidad de tiempo exagerada. Rafael, quiere David hacerte ahí un apunte. Sí, Rafael, un poco, sobre todo es verdad que yo soy profesor, soy funcionario, tenemos esa fama de que el funcionariado no siempre pues hace las cosas bien y somos los propios funcionarios que trabajamos los que un mal compañero nos afecta, porque lo que no hace bien él al final nos recae a nosotros, con lo cual esa imagen y yo te puedo decir que llevo 18 años desde que empecé a dar clases y he tenido mucho tipo de profesor, de compañeros, incluso también he estado en la administración y es verdad que hay un porcentaje de personas que no cumplen, pero ese porcentaje que es muy pequeño, a lo mejor pues de un instituto donde somos 70 en mi caso y más 3 administrativos, más conserje, a lo mejor hay un profesor, no sé si toda la vida lo ha hecho mal o ya en un momento de la vida pues ya no está como tenía, a lo mejor un profesor, 2 profesores de 70 son más de los que deberían ser, pero un porcentaje muy ínfimo. ¿Qué ocurre? Que ese porcentaje es muy escandaloso y es verdad que, pero que a lo primero que nos fastidia es a los propios funcionarios, que te puedo asegurar que en los institutos, en los hospitales, en las sedes administrativas, la gente trabaja mucho porque si no, no funcionaría el sistema. Que hay 1 o 2 de cada 100, de cada 50 que se escaquean, también es cierto. Que yo lo he visto, es verdad, pero que esa fama que se le puede dar al funcionariado no es real, porque al final lo que no hace un compañero malo te recae a ti. Y somos nosotros los primeros que intentamos luchar contra esa imagen. Devolvemos la palabra a Rafael para que vaya terminando. Rafael. Sí, termino. David, perdona, yo precisamente no estoy hablando del funcionariado docente, porque mi hijo es funcionario docente y no estoy hablando precisamente. Estoy hablando del funcionariado el normal, urbanismo, ayuntamiento y tal, que te voy a decir una cosa muy clara, y creo que todos los malagueños lo sabemos, y de la Junta de Andalucía, y del gobierno central, la seguridad social, no funcionan. No funcionan. Se llamarán funcionarios, pero no funcionan. Yo creo que deberían de cambiarle el nombre de funcionario a empleados de, casi de, si te miro no te veo. Bueno, ya está. Y ya no alargo más la cosa. Muchísimas Rafael, gracias por vernos y por participar en directo. Muchas gracias, Venga, Rafael. un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos también hablando del tema de las mascarillas, de esa propuesta del gobierno, que algunas comunidades como la de Madrid o la de Andalucía han rechazado la obligación estos días o estas semanas de utilizar las mascarillas en el interior de centros de salud, de hospitales y también residencias. Bueno, ya hemos comentado que Madrid y Andalucía la han rechazado. A mí me ha sorprendido, la verdad, tanto en el caso de... Bueno, en el caso de Madrid quizá un poco menos, pero me ha sorprendido que en Andalucía, Moreno Bonilla, que yo creo que es un hombre bastante moderado, oye, y no sé, me parece sensato, te gustará más o menos las medidas que aprueba, pero creo que es un hombre sensato que rechacen esta medida, ¿no? Porque en la calle se ve cada vez más personas estos días, yo estoy viendo en la calle gente con mascarilla, en la cabalgata de Reyes de Málaga también hemos visto a personas con mascarilla y al final parece mentira que la propia población civil tenga más sentido común que los que nos gobiernan, ¿no? Yo sinceramente no entiendo el que rechacen esa medida cuando se ha conocido que tiene bastante consecuencias positivas en determinados momentos el uso de mascarillas para evitar contagios. Por eso decía antes que me parece completamente fuera de lugar que con la justificación de que tenemos menos casos en Andalucía en este momento, pero que vendrán más tarde, no pongamos los medios ahora. A ver, estamos hablando de mascarillas, que hoy por hoy un paquete de mascarillas cuesta en cualquier supermercado baratísimo, no es como cuando había una necesidad y por tanto una falta enorme de suministro de mascarillas que eran bastante más caras, pero hoy por hoy un paquete de mascarillas cuesta menos de €1. Se están volviendo a vender, yo la estoy viendo ya con más frecuencia incluso al lado de las cajas de los supermercados. Sí, pero que cuesta menos de €1. Sí, totalmente. Entonces, una cosa que te cuesta menos de €1, que puedes llevar allí, no solamente a los centros de salud, sí hay que empezar a pensar un poco... Farmacia también. No depende de la farmacia. Por ejemplo, en un centro de salud sí, porque hay una aglomeración importante de gente enferma.
porque es de cajón de madera de pino. Bueno, Pero pero es que tú claro, te encuent- en las farmacias también suele ir gente Sí, pero que está es que enferma. yo no te he dicho que no, te he dicho que vale. depende del sitio. Vale, vale. Pero, por ejemplo, ¿dónde me la pondría? En el autobús. Claro, en el transporte público. ¿Por qué? Porque es un sitio que en invierno lo normal es que esté cerrado. Tú vas en el autobús a una hora punta y lo normal es que eso esté hasta arriba de gente. No es tampoco tan descabellado que alguien vaya con mascarilla. Yo no estoy diciendo que se imponga, pero donde que se ha querido implantar la norma general en toda España, que es en los centros de salud o en las residencias de personas mayores o cualquier lugar donde haya personas vulnerables en cuanto a su salud, me parecería que el gobernante que que tiene que aplicar esa ley lo viera con total normalidad. Pues parece que falta sentido común. No, Marco. a ver, estamos hablando además, insisto, de usar mascarilla. Sí, no sí. estamos hablando de ni de obligar a vacunar, no. Estamos hablando de usar mascarilla, es que todavía no lo entiendo. No, y además compro tu argumento, que en algunos sitios puede ser de uso obligatorio y en otros recomendado, por ejemplo. De hecho, en Andalucía se va a recomendar, perfecto, pero es Vale. que lo normal es que en algunos sitios Sea ya, ya fuera obligatorio, llega la primavera, hemos pasado los peores meses y aparte, a ver, antes hablábamos de la saturación del centro de salud, de la saturación de la sanidad pública. Hombre, pues a lo mejor una medida como poner mascarilla, que la gente vaya con mascarilla, quita un número de casos suficiente como para que esté menos saturado. Totalmente. Damián. A mí me gustaría más que se ahondara en la conciencia que en la obligatoriedad. Es decir, creo que imponer cosas conlleva multas y sanciones al que no lo haga. Es la manera que se tiene en España de imponer las cosas. Tú te puedes poner una mascarilla, nadie te lo impide. Entonces, yo creo que deberíamos desarrollar una conciencia en la que si vemos necesidad de ponernos la mascarilla, nos las pongamos. Me parece que entrar a un hospital con mascarilla es algo de sentido común y si me parece a mí, y nos lo parece a las 4 personas que estamos aquí, ¿por qué no le ha de parecer al resto de la población? Yo creo que hay que concienciar que es un trabajo más de fondo y buscar la cosa de que seamos un poquito más cívicos en ese aspecto. Lo que pasa es que mientras que se conciencia ha pasado ya la ola. Puede ser. Lo que pasa es que también yo creo que el susto que tiene el ciudadano y por qué hay son reacios es porque hemos visto una progresión de prohibiciones. Entonces, tú puedes ver cómo empezamos con la mascarilla en sitios inofensivos, en la que ahí estamos todos de acuerdo, y después ya vamos a los sitios en los que no estamos algunos de acuerdo y otros no, y ya vamos a por las vacunas en las que algunos están más de acuerdo que otros, y ya vamos a los pasaportes en los que algunos están menos todavía de acuerdo, y vamos creciendo, ¿sabes? David. No. Hasta ahí estamos de acuerdo, la mascarilla. Ahora te lo digo con cariño, te veo ayusista, libertad, 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 ¿no? Sí. La libertad, por supuesto, libertad hasta para cuidarte y te tienes que cuidar. Sí. Y la salud es un derecho. Y lo que no podemos dejar es al albur de gente que no está concienciada la salud pública, porque al final no es tu salud, es la salud de todos, ¿no? Porque cuando la gente no cumplía con el COVID y había contagios que en aquel momento sin vacuna, pues acababa gente falleciendo, pues al final si alguien no se ponía la mascarilla y contagiaba era un problema de todos, no un problema del que no se la ponía. Las mascarillas se ha demostrado que son efectivas, que no tienen ningún efecto secundario negativo para el que la usa. No se está diciendo de ponértela en ningún otro sitio que los centros de salud. Sinceramente, en los centros de salud, hospitales y en las residencias. Creo que no hay nada en contra de eso, porque no perjudica en nada, no tiene ningún efecto económico, ningún efecto solo positivo. Y yo creo que en ese sentido no hay. Y lo que sí también una cosa, tú decías, pasamos a que sea obligatorio. Bueno, eso, venga, pues ¿por qué? Porque decimos que en un hospital es obligatorio, ahora tiene que ser obligatorio en más sitios, no tiene por qué, y no va a ser así. Pero es que además, lo que sí has comentado es, y llegamos a las vacunas, que tal. La vacuna en ningún caso ha sido obligatorio, pero sí que, Damián, las vacunas desde el COVID, antes hablábamos de los que estaban, bueno, de los friki y tal, ahí, desde el tema del COVID, a mí me han llegado teorías de que no están envenenando los aviones con el vapor de agua, no sé cuánto. Sí, tú ríete, pero que así. Y de las vacunas, que si los chips y tal. Y, por ejemplo, en gente que no es tan friki ni tan de esto, ahora con el tema de las vacunas, de la gripe, yo he tenido muchas conversaciones en las que, incluso yo como padre, a lo mejor, y me pongo de ejemplo negativo. Has tenido ciertas dudas. He tenido dudas porque tú dices, ¿para qué le vas a meter más cosas a tu niño, no? Y tú dices, joder,
por 4 chalaos que han empezado, las vacunas son malas, las vacunas son malas, son las vacunas malas, al final tú dices, se al final se extiende esa idea de volver a la Edad Media, de Oye, verdad. brevemente, Damián Rápido, y Marco. Te voy a Damián. contar lo que me pasó a mí con las vacunas, ¿vale? Yo he puesto 3 vacunas. La tercera vacuna que me puse, tenía que viajar. Yo pasé el COVID con Omicron. Y como no lo pasé oficialmente, porque estaban los centros de salud saturados, y se recomendaba que lo pusieras por la web y dijeras que estaba y te aislaras. Entonces yo hice eso, lo metí en la web, me puse. Yo pasé COVID. Tenía que ir de viaje, entonces me exigían la tercera vacuna. Yo llegué a mi centro de salud y le dije, mire usted, acabo de pasar el COVID, tengo 2 y lo acabo de pasar. Me dice, ya, pero no es oficial, te la tengo que poner. O sea, me hicieron ponerme una vacuna habiendo pasado la enfermedad, Sí. recién pasada, cargadito de anticuerpos. Me sentó muchísimo peor la vacuna que las dos anteriores. que las 2 anteriores y que el COVID. Y que el propio COVID. ¿Por Ajá. qué? Pues porque esa vacuna no se puso con criterios médicos, se puso con criterios administrativos. Ajá. Se llegó a un punto en el que tenías que tener una vacuna para tener un pasaporte para viajar. Pero ningún médico, si yo acabo de pasar el sarampión, ningún médico se le ocurre vacunarme contra el sarampión una semana después, porque me están metiendo más carga viral. A eso me refiero yo. Sí, pero Claro. también estamos hablando Mi caso. de tu caso, un poco excepcional por viajar al extranjero, y porque yo sí he viajado en plena pandemia y yo no he tenido esos problemas. Es verdad que no he viajado fuera de Europa y tal, pero te digo, estamos hablando de una pandemia mundial que nos puso, de la vacuna, ¿eh? digo, que nos puso a prueba, y que es verdad que ahora nos parece mentira que hayamos vivido cosas que hemos vivido hace apenas 3 años, se nos ha olvidado muy pronto, pero que haya un exceso de celo en una pandemia donde se estaban muriendo miles de personas a la hora de vacunarnos, pues era lógico. ¿Dónde había que poner el límite de lo que era proteger o no proteger? Yo creo que es la mezcla de confundir lo administrativo y lo político con lo médico. Sí, pero que Marcos, lo que ¿quiere estamos hablando de añadir algo? mascarilla en un Pasamos- hospital... Sí. Estoy de acuerdo. Lo que A debe- Marco le gustaría añadir algo, por favor. A ver, en un mundo de una sociedad donde alguien defiende que la Tierra es plana, que se le haga caso, es una sociedad preocupante. Mínimamente preocupante. un poquito. Que alguien que además se jacte de ello, que se le haga caso, porque yo he visto reportajes de medios de comunicación, entrevistas de medios de comunicación a personas que consideran que la Tierra es plana, que como mínimo habría que reírse mínimamente de ellos y olvidarlos como... Bueno, no, oye, o sentarse a hablar e intentar dialogar. No, olvídate, el que están, es que esa gente no escucha argumentos, porque siempre te van van a rebatir con el cualquier- argumento de no me lo puedes demostrar termina siendo su argumento. Es decir, un hecho no es real porque no se puede demostrar lo contrario. Los hechos a veces no son reales simplemente porque no lo son. Con las vacunas y con muchas cosas lo que se está haciendo es oposición política. No oposición política en España, sino en todo el mundo. Es una especie de rebelión contra el sistema, contra lo que queramos. Hombre, a mí me gustaría que hiciéramos rebelión contra el paracetamol. Que si uno se ve los efectos secundarios del paracetamol, ven que te pueden dar enfermedades gravísimas. Y supongo que habrá gente que si se ha puesto una vacuna, no hablo del caso de Damián, se ha puesto una vacuna y le ha hecho tener una respuesta grave, lo esté sufriendo y se está acordando de la madre que parió al que le puso la vacuna. Lo comprendo. Pero que si mañana una persona se toma una pastilla de paracetamol o de ibuprofeno y le da cualquiera de los casos improbables, pero documentados, que aparecen en el prospecto de paracetamol o ibuprofeno, lo que no va a hacer es no tomarse nunca un ibuprofeno. Lo normal es que tire de ibuprofeno. Estamos de todas formas mezclando las cosas. Creo que nos estábamos centrando exclusivamente en las mascarillas, y las mascarillas son un método preventivo barato y que no molesta tanto en un centro de salud. Y desgraciadamente, yo estoy muy de acuerdo con Damián en lo que dice, que deberíamos ser todos bastante más sensatos. Pero vuelvo a mi argumento anterior. Cuando hay gente que defiende el terraplanismo, hablar de sensatez en la sociedad es complicado. Por lo tanto, a lo mejor hay que tomar medidas coercitivas y obligatorias. Es decir, no entre usted aquí si no lleva una mascarilla. Bueno, pues dejamos el tema de las mascarillas, de la sanidad y de la obligatoriedad o no, o el sentido común o no, en estos temas, para pasar a hablar, bueno, también tiene que ver con el sentido común. Los cohetes, petardos, material pirotécnico que en fechas tan señaladas como Nochevieja, Año Nuevo, pues se suele escuchar y ver en ciudades como Málaga, ¿no? Bueno, ya los que tenemos mascotas, y afortunadamente yo hablo en primera persona porque mi perro, por suerte, no se asusta con esos ruidos, pero sí que tengo perros que conozco que lo pasan muy mal, ¿no? En Nochevieja, pues los dueños de perros y de animales siempre decimos que esto es innecesario, ¿no? Pero además el riesgo que conlleva para la propia ciudadanía. Estamos viendo imágenes
un vídeo que se viralizó la Nochevieja de este año, 2023-2024, en Rentería, que un edificio salió ardiendo, además en las plantas superiores, porque un material pirotécnico pues alcanzó, atravesó una ventana, se coló en ese inmueble y fijaros la que se armó, ¿no? Con vecinos desalojados en plena Nochevieja y un edificio, afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, víctimas, heridos ni víctimas, porque se pudo desalojar rápidamente, pero podría haber sido una catástrofe. Hablamos de un edificio con bastantes plantas, con bastantes viviendas. Entiendo que la mayoría de los pisos ocupados porque estarían celebrando la Nochevieja, el susto y afortunadamente que no haya sido una tragedia humana, ¿no? Pero, oye, por mucho que se habla año tras año de este tema, sigue habiendo material pirotécnico al acceso de un ciudadano de a pie, incluso de menores. ¿Cómo no ha cambiado esto? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que es algo, no sé, si hay profesionales que se preparan para manejar este material tan delicado, ¿cómo puede ponerse al alcance de un menor? O de gente que es capaz de poner a arder un edificio. Marcos. Pues buena pregunta, ojalá tuviera yo la respuesta. No tienes la respuesta, yo estoy preguntando muchas cosas. No, pero a ver, voy a decir una barbaridad. A mí la pena que veo de esas imágenes es que eso no haya pasado en la casa del que tiró el cohete. Totalmente. Bueno, sí. Entonces se habría dado cuenta del daño que hubiera provocado. No, pero es que es verdad, es que es muy responsable. Que le pase a otro que le pase a Claro, imprudente. o sea, en lugar de Pero bueno, provocar... imprudente, lo que es imprudente es lanzarlo hacia el edificio, Sí. porque si lo ha comprado legalmente, la culpa es del que lo aprueba. Del que permite la venta. No, a ver, Pero sí que es verdad que yo siempre intento ver el lado positivo. La parte positiva es que cada vez hay más concienciación. Hace 10, 15 años nadie hablaba de las mascotas, de personas con problemas acústicos, jóvenes hemos hablado de con, ese por ejemplo, aspecto también. autismo. con autismo, iba a decir. Claro, que lo pasan muy que mal lo pasan también. muy mal y el peligro. Se habla, pero no se hace nada. Sí, David. sí se hacen cosas A ver. y los ayuntamientos empiezan a hacer ordenanzas de prohibición de lanzamiento de cohetes y petardos en sus municipios. Cada vez son más. Y yo creo que cuando yo era más joven, yo veía mucho más niños en la calle tirando petardos, tal. Ahora ya se tiran bastante menos, por lo menos será porque ya soy más mayor y no Sí, estoy en la calle sí. a esa hora, ¿no? Pero me da la sensación de que por un lado hay más concienciación y yo ya no veo, por ejemplo, antes se veían petardos en todos los kioscos. Yo creo que No, eso pero ya... que los kioscos no pueden más, son como concesión municipal. El otro día he visto una noticia de un comerciante de Madrid que decía que es que era imposible que pudieran prohibir la venta de petardos. Imposible, yo no sé por qué pensaba ese hombre que podía ser imposible. En todo caso, lo que es imposible es ir detrás de cada niño que tiene un petardo. Pero sí prohibir su venta. No, pues al final la venta desgraciadamente está. Pero si se prohíbe. Pero Al ciudano, de a pie. habrá, pero sí, pero por supuesto tiene que haber una labor previa si hay medios suficientes como para prohibir esa actividad. Es decir, vete ahora al ayuntamiento Sí. y que se dedique a encontrar dónde venden petardos. Y posiblemente los servicios, si en este caso es una competencia municipal, los servicios de inspección estén tan saturados de trabajo por otro tipo de inspecciones que, pues sí, pues harán alguna inspección aleatoria, alguna inspección estadística, y entonces a lo mejor sí se incautarán de una partida de petardos. Pero si son capaces de resolver el 1% de los puntos de venta, ya han resuelto muchos puntos de venta. Damián, ¿tú cómo ves el asunto? A ver, ¿qué se puede hacer? Pues mira, yo tengo el corazón dividido. Por un lado... Porque tú lanzas petardos. No. Ah, vale. No me gustan nada los petardos. Me alegro que No así me sea. gustan absolutamente nada, pero tampoco me gusta prohibir cosas. Entonces tengo el corazón un poco dividido. No. Libertad, Yo ¿eh? siempre pienso así. O sea, yo me alegro mucho de que un ayuntamiento no pueda prohibir un producto, porque imagínate la cantidad de ayuntamientos que hay en España si cada uno tuviera la autoridad en su reducto de prohibir lo que le apeteciera. Imagínate que un No puede ayuntamiento prohíbe los plátanos. la venta, pero Entonces, sí el uso. puede ser el mal uso, quizás. Porque un producto legal podrá... Tú puedes decir, este producto no se puede tirar. Sí, en tal determinada sí, no, pero los zona. ayuntamientos sí, porque por ejemplo, ahora ya hay normativas, por ejemplo, de protección de animales en general, pero a nivel normativo en la Orden de la Torre, lo que conozco se prohibió, por ejemplo, circos con animales vivos, ¿no? No, pero eso Es creo decir, eso es no, autonómico, eso ¿no? es ahora, pero no, cuando la Orden de la Torre lo aprobó, tenía la competencia de mantenerlo o prohibirlo. Ahora ya hay una ley estatal. Y lo mismo pasa con los petardos. No se permite el uso y el lanzamiento de La petardos. regla de 3 podrían no prohibir la venta de yogures caducados y cada uno se lo compre si quiere o no. Es que eso es lo que pasa.
No, está prohibida la venta. Tú puedes comprar bueno, vender yogur caducado, sí, perdona, pero tú puedes comerte un yogur caducado en tu casa si tú quieres. Sí, pero tú dices ¿sabes? que no se prohíba la venta de yogures caducados y que que quiera se lo compre. Es un producto es que es de ayer. No, bueno. Un producto dañado. Estamos hablando de un producto en buenas condiciones que prohíbe su venta, que el petardo en buenas condiciones. A mí los petardos no me gustan, no los he usado jamás, y sí veo que hay cada vez un uso menor y creo que residualmente se va muriendo. Porque creo que la afición del cada vez va menos con los ruidos. A ver, cuando hablamos de prohibir, yo entiendo que prohibir para el que no tenga una licencia para poder, porque hay empresas que se dedican a ello, lo mismo que montan los fuegos artificiales de la feria, de la romería, o incluso, eso. no sé, me vienen a la mente empresas que celebran eventos como bodas, pues que en algunas Pero bodas pues también se cambiando, lanzan. Diego, también Sí. hay fuegos artificiales ahora que se hacen con drones, que se Sí. hacen menos ruidosos, y me parece que ese es el camino positivo, Sí. que creo que a la gente está dejando de gustarle eso, Ese tipo por lo de menos aquí en Málaga. Yo tengo entretenimiento. 44 años y yo, como él, cuando era más joven, veía que yo en los kioscos de pequeño se compraban petardos, te los vendían, y la gente, sí, es verdad. pero siempre, y ya Pero- eso no pasa. Preguntémosle por este tema a los vecinos de Rentería de ese edificio y seguramente... Seguro dirán, pues se vendían todos los locales. Bueno, vamos a tocar otro tema. En este caso vamos a recuperar un fragmento del discurso de Navidad no, de Año Nuevo, quiero decir, del discurso de Año Nuevo del presidente de la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla, entre otras cosas, pues ponía como ejemplo el acuerdo de consenso entre Gobierno Central y Administración Autonómica en el tema de Doñana, pues lo ponía de ejemplo para conseguir, quién sabe si este 2024, el derribo de ese mamotreto de Algarrobico en Cabo de Gata. Vamos a recuperar ese fragmento y además también en su discurso hacía alusión a la sequía que está padeciendo entre otras comunidades de Andalucía y no descarta medidas severas, muy severas en 2024 si no llueve en los próximos meses. Los ciudadanos merecen que los políticos hagamos un esfuerzo por entendernos. Y lo que hemos hecho en Doñana es un buen ejemplo. Yo quiero y defiendo lo mejor para Andalucía, por encima de todo, por encima de siglas políticas y por encima de cualquier interés, por legítimo que sea. Andalucía debe ser lo primero para cualquier gobernante y evidentemente lo es para mí. Estoy dispuesto a que este acuerdo por Doñana sea el primero de otros muchos pactos en favor del interés general. Desde aquí, tiendo la mano al Gobierno de España para encarar al menos otro difícil reto a lo largo del año 2024. Una vez que el futuro de Doñana está despejado, llega la hora de afrontar otra deuda que tenemos pendiente con el medio ambiente en Andalucía, la demolición del Algarrobico. Este edificio se ha convertido en un símbolo del urbanismo salvaje de la costa mediterránea, en concreto en una de las zonas más bonitas del Mediterráneo, como es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y ya va siendo hora de tirar al suelo esa mole de hormigón y devolver ese espacio al conjunto de los ciudadanos y a la propia naturaleza. Bueno, pues ahí está ese ejemplo que él pone sobre el acuerdo alcanzado entre Gobierno y Junta de Andalucía para la protección de Doñana con el tema de los regadíos y pues lo expone para a ver si se llega también a un consenso con el tema de la demolición del Algarrobico, de ese gran complejo hotelero que estamos viendo ahora mismo en pantalla en Cabo de Gata, concretamente en el municipio de Carboneras. Y tantos años que han pasado, desde que se construyó hasta que se considerase ilegal y bueno, ahí estamos viendo por ejemplo incluso una imagen, ¿no? Porque han sido muchas los organismos como Greenpeace que también han denunciado pues que en pleno Parque Natural de Cabo de Gata se construyera este mamotreto que además yo no he estado allí, he estado en Cabo de Gata pero nunca en Carbonera y creo que son incluso dos inmuebles, ¿no? Me parece que es uno primero en primera línea y después en la segunda línea otro inmueble, es como un complejo. Sí, creo que son dos edificios y ahí siguen, ¿no? ¿Cómo no se ha demolido esto ya? Bueno, y sobre todo preguntar cómo se permitió que se construyera en su momento. Pues se permitió como se han construido en muchos municipios de toda España por la vía del bien para ese municipio. Antes hablaba Moreno Bonilla, decía Moreno Bonilla en su mensaje que es lo mejor para Andalucía. Yo estoy absolutamente convencido de que el alcalde de esa población quería lo mejor para su pueblo con esa barbaridad. Yo creo que todos los políticos de España, como concepto inicial, quieren lo mejor para su ámbito de aplicación, incluso para Pedro Sánchez, lo creo y lo digo en serio. Otra cosa es cómo pretenda obtenerlo, pero lo creo. Y supongo que el alcalde creo que fue, no sé si el alcalde o alcaldesa, para no meter la pata, ¿no? de Carboneras, pues pienso que él que creía que eso era lo mejor para su pueblo.
por supuesto se saltaría toda la legalidad, pues, o simplemente la iría bordeando, iría ajustando ahí por el lateral para ello. ¿Por qué eso está todavía ahí? Pues porque no se pidió un aval a la empresa constructora que garantizase que eso, en caso de ser ilegal, se pudiera. Es decir, para que la El administración coste pública, de la demolición, ¿no? es decir, que al Porque final... costará mucho dinero, me imagino que demoler hombre, eso. Son de cuesta- 100 y pico millones de euros. ¿Cuánto? 100 y pico. ¿Demolerlo? Sí, No creo. Yo creo que eran 120. No Me creo que suena fue. esa cifra que estaban hablando de uno. Si no eran 180, si no eran 120, eran 80, pero que estamos hablando de cerca de 100 millones de Pues euros. está hablando de una barbaridad. Está hablando de una barbaridad. Porque era demolerlo y restaurar. No, posiblemente Regenerar la zona, ¿no? cueste muchísimo más la restauración de la zona que la demolición. Pero La en torno a demolición no esa- creo que cueste ese dineral, no, porque recuerdo eso es lo que puede 80 costar más o 50. menos la construcción. Oye, pues si va a costar eso y ninguna empresa privada lo va a asumir, para eso que lo conviertan en vivienda social, ya que está hecho. No, pero si en el fondo ya está, es que es aplicar una sentencia judicial Sí, de que hay que demolición. cumplir. Y hay que cumplir. A ver, yo, de verdad, en España también estamos muy acostumbrados a que las administraciones públicas se agarren a la inejecutabilidad de una sentencia para no hacer algo. En este caso se quiere hacer. Vale. Que lo que quiere la ayuda del gobierno central, pues ojalá se haga allí, pero que vamos, que el primer responsable de lo que ha ocurrido ahí fundamentalmente es el Ayuntamiento de Carboneras. Que no lo va a poder pagar en toda su vida. Ya, pero también, o sea, 200 años. Vamos. pero también un ayuntamiento tiene que tener claro que tiene su Sí. responsabilidad Sí, sí, a la sí, hora claro, de claro, dejar de construir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si cuando tú tienes algo con mucho beneficio, el riesgo también puede ser muy alto. Y en el momento en el que ese riesgo no lo asumes, nadie te da el beneficio altísimo por un riesgo muy bajo. Damián. A mí me gusta el fondo del discurso, más allá de lo de Carbonera, que creo que hay que echarlo abajo, estamos todos de acuerdo. Imagino Sí, que sí, el sí. debate está en quién lo paga, más bien Claro. que en quién lo echa, ¿no? El fondo del discurso de ponerse de acuerdo para el bien común me parece una manera buena de quitar odio. Me parece todo lo contrario a lo primero que hemos visto. Totalmente. Que lo diga Juanma Moreno, me parece estupendo. Ojalá le coja el guante a alguien del gobierno central y por lo menos entre Andalucía y España haya este buen rollo. Que lo de Doñana no fuera una excepción y Sí, fuera más que bien fuera como la algo regla. habitual, ¿no? La regla. Me gustaría eso. Oye, Yo no he dicho- ¿qué me decís? Ah, bueno, David. Bueno, sobre- pero brevemente que te temo, ¿eh? Que tenemos dos temas más. Bueno, que Juanma Moreno es un crack. La verdad que de crear un problema en Doñana a vender la solución como propia, pues aquí con obviamente el problema de este hotel no es suyo porque no era presidente ni de la Junta ni nada, pero si es capaz de conseguir la demolición y tal, va a coger el marketing de soy ecologista y le va a ir súper bien, pero yo creo que hay un punto de marketing que si ha cogido este emblema como algo potente es porque en su mente creo que creerá que es posible y se hará porque va a ser algo muy fácilmente vendible como positivo, pero que me llama un poco la atención alguien que crea el problema de Doñana, luego parece que es el pacificador de Doñana, pues aquí es verdad que él no ha generado el problema, pero si encuentra la solución, pues porque querrá vender ese relato de ecologista que... Como toda clase política Bueno. quieren vender su discurso. Obviamente. Quiero plantearos dos medidas que, una, yo creo que podemos aplaudir todos y otra, pues quizás no se aplaudirá por todos, ¿no? Por un lado, con la llegada del nuevo año, se ha anunciado la subida del IVA progresivamente de la electricidad, que ahora mismo tenía el IVA al 5% y ya están viniendo las facturas al 10%. No sabemos, probablemente sí, ¿no? Se alcance ese 21% que llegó a tener el IVA, ¿no? Como tasa impositiva del 21% sobre la factura de la luz. Algo que a mí particularmente me ha llamado la atención porque me parece muy bien que el pan tenga un IVA reducido, pero entiendo que probablemente sea mucho más necesario la electricidad que el pan, creo yo. Pero bueno, y como segunda medida que os quiero plantear, que creo que ahí podemos aplaudirla a todos, es el mantener esa rebaja de hasta el 50% en pues el tema del metropolitano, la cercanía, media distancia, bueno, a través de subvenciones que en este caso pues en un porcentaje bastante alto cubre el gobierno central y un 20% la comunidad autónoma. Me gustaría poner esos dos casos, ¿no? Por un lado, la continuidad durante todo 2024 de esa ayuda para fomentar el transporte público y por otro, pues el IVA que va a ir subiendo en el recibo de la luz. Venga, empezamos por Damián. Lo del IVA me parece mal. O sea, me parece que la subida de impuestos En un bien de primera necesidad. además básico, que además usa toda la población entera, independientemente de su clase social, de sus ingresos, todo el mundo usa la electricidad, 100%, me parece mal.
Que tenga el IVA más alto no se entiende en un bien de primera necesidad. Yo no Y lo entiendo. el gas es peor, el gas ha ido al 21, que Directamente. directamente ha pasado. Muy mal también, ha para el que bajado, lo tenga. ha habido subida de peajes, ha habido más. El peaje de entre el 5 y el 6%, ¿no? De eso. El doble del IPC, o sea, ha habido más subidas impositivas y me parece mal. No, tampoco se han deflactado los impuestos, me refiero. Eso en general me parece mal. Lo de la ayuda al transporte, bueno, sí, no es una cosa que me parezca especialmente a priori positiva, la verdad. Me parece que la están, sí, que puede quedar mal decirlo, pero me parece que Opinión, oye. la gente que no usa eso está subvencionando al que sí la usa y no lo veo como una medida. O sea, me parece fácil regalar dinero de los demás en general, pero sacar bandera de que los que no usan algo tienen que subvencionar a los que sí lo usan. Bueno. No, es lo que se está haciendo. O sea, Te compro el argumento, Vale, Damián. bueno, Déjame, David. Podéis no estar de acuerdo conmigo. Podéis no estar de acuerdo conmigo, pero para los que utilicen el coche, oye, que yo utilizo el coche por distintos motivos, pero yo utilizo el coche, veo que tú también, aunque yo sé que por el centro tú te mueves quita mucho, tráfico, sí. pero que quita el tráfico, indirectamente o directamente nos vemos beneficiados. El planeta también, las ciudades menos contaminadas. Sí, yo Al preferiría final, que lo usaran en mejora de infraestructura. Incongruente que diga, me parece mal que metas la mano en el bolsillo de la luz y el gas, pero me parece mal que saquen la mano del bolsillo del transporte. No la saca. Lo que estás haciendo es meterla en la mano de todos para repartirla a los que usan transporte. O sea, esa bonificación que se está haciendo se está pagando. Sí. O sea, no es gratis. No, claro. La estás pagando con impuestos de los que no lo usan. Entonces, como concepto, claro, si partimos del concepto que todo lo que se bonifica es gratis, claro, estamos todos de acuerdo. Pero parte del concepto que si tú quitas esa subvención, se usa para otra cosa. Lo pagamos con nuestros impuestos, no Todos. es gratis, pero lo pagamos con nuestros impuestos. Todos, sí. Los que usan el transporte y los que no lo usan. Entonces, O los que no si tú sacas esa subvención, ese dinero, si vamos a tirar de demagogia, si tú sacas esa subvención, ese dinero lo puedes hacer para contratar más médicos y quitar las colapsos de la sanidad. La mayoría aplaudiríamos esa medida. Claro. Entonces, todo lo que sea ofrecer por parte de un político está muy bien. ¿Quién te va a discutir? ¿Me baja el de esto? Genial. ¿Me quita esto? Genial. Pero no es una bajada de impuestos, es una subida de impuestos, porque tú estás bonificando algo que está pagado con impuestos. Marcos. Yo tengo mis dudas respecto de lo del transporte público. Del transporte público, tengo bastantes dudas. Tengo bastantes dudas porque no deja de ser una cuestión temporal. Y porque ahora sí y dentro de 10 años no. Imagínate que dura 10 años. Es decir, que y aparte que todo el transporte público está subvencionado. Eso partiendo de ahí. No se paga lo que cuesta el transporte público está todo subvencionado. Eso por un lado, ahora se subvenciona todavía más. Podríamos establecer un debate de por qué subvencionamos algo. Si no quitamos todas las subvenciones y cada uno se busque la vida, pues sería otra forma de hacer las cosas. Y respecto de lo del IVA, yo tengo también mis dudas respecto de por qué se tiene que pagar un IVA, que es un bien de primera necesidad, en familias, en una vivienda, y si ese IVA se tiene que pagar exactamente igual en una empresa que consume megavatios. Es decir, no existe la misma necesidad. Una cosa es para producir y obtener un beneficio económico y otra cosa es para poder calentarse la leche. Entonces, si al final volvemos a que el IVA va a volver al 21% en algo que es tan necesario como el pan, con una cosa comes, pero con el frío tampoco, tu casa helada no puedes estar. Perdón, el precio de la electricidad en España no ha hecho otra cosa más que encarecerse desde que se ha liberalizado de una manera completa. Antes teníamos incluso sigue existiendo la tarifa, lo que era la antigua tarifa de último recurso, que sigue siendo un precio inasumible para muchas familias. Oye, estamos ya casi fuera de tiempo, pero esto es para la nota y sobre todo para no dejar ninguno de los temas que tenemos pendientes en el tintero. Así que os voy a pedir muchísima precisión, ¿vale? Nada, un pequeño apunte respecto a la medida o a la propuesta que ha lanzado la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, sobre el fumar en terrazas. Hasta ahora, en la mayoría de las terrazas de los bares, de los restaurantes, se puede fumar y desde el Ministerio de Sanidad, desde la nueva ministra, pues se lanza esa propuesta de prohibir el fumar en terraza. Es una propuesta, veremos a ver si llega o no a aprobarse, ¿no? Pero ¿cómo lo veis, Marcos? Rápidamente. Yo como usuario me encanta la idea. ¿Te gusta la idea?
Como usuario, sí. De terraza, que no fuma, perfecto. Es que no moleste. De todas formas, mucha gente en terrazas se levanta y se aparta de la terraza para no molestar. Médicos, en general, los sanitarios aplauden esta medida, o esta medida no está propuesta porque todavía no está aprobada. Sanitarios en general aprueban esta propuesta, pero los hosteleros pues se lo ven con... Dice que no lo terminan de ver. Yo la veo bien si la hacen tajante. Ajá. Me refiero, a mí no me gustaría que empezaran, es decir, ¿se prohíbe fumar? Se prohíbe fumar. No diga a 5 metros, a 2 metros, no sé, Sí. luego es muy difícil hacerla cumplir. Si a nosotros nos dejan claro, como hosteleros, no se puede fumar, Ajá. no es una norma que ponemos nosotros, Sí. no nos deje esa responsabilidad, no se puede, no fuma nadie. David. Yo la veo estupendísima como usuario. Cuando alguien te pregunta, ¿te importa que fume? ¿Te molesta? Claro que molesta. Molesta oler el tabaco y respirarlo de algo que tú has decidido no hacer. Y además yo creo que la hostelería, cuando se prohibió, creo que fue en 2005 por el gobierno de Zapatero, dentro de los bares y restaurantes, que parecía que se iba a acabar el mundo, que iban a cerrar las discotecas, y nada, porque si en ningún sitio lo puedes hacer, vas a seguir saliendo, vas a seguir consumiendo, y lo único que tendrás que ir fuera, pues si te vas fuera de la terraza ya está. Hay que decir al respecto que aplaudir al gobierno de Zapatero por esa medida, pero no como se hizo, porque a los hosteleros les hizo gastarse un dinero para adecuar sus Ya, instalaciones, Diego, dejando un yo espacio, creo que era hacer una a lo que se inversión y refería, luego lo prohibieron. Damián, de que tú Prohíbelo, haces una inversión prohíbelo. de tal. ¿Sabes? Pero claro, también a 20 años casi, Sí. casi 20 años, eso fue en 2005, estamos en 2024, parece que era una medida fácil, pero esa medida parecía que eso sí era comunismo y el final del mundo. Con lo cual, pues fue como una medida en dos partes, que es verdad En dos partes que costó mucho que el costó dinero, a a los hosteleros. hosteleros, Pero es que en Pero ese bueno. momento, haberlo hecho del tirón hubiera sido el fin del mundo. Bueno. Y al final nos hemos dado cuenta que no lo era. Oye, tenemos que dejarlo ya aquí. David Márquez, Damián Caneda y Marcos Paz, muchas gracias. Hemos completado Gracias. todos los temas, así que sí. buen trabajo. Y si ni con la lengua afuera. Sí, sí, esto es inaudito para ti, Ya, una hora y muchas media de gracias. debate. ¿eh? Una hora aquí hasta rectificando. Ya ves, ya ves. Bueno, muchas gracias, un placer. ¿eh? Nos marchamos ya y lo hacemos con una recomendación para los que disfrutáis los canales de PTV y especialmente los que tenéis la televisión en streaming, la plataforma de Zapi Televisión. Canal En Familia emite todos los lunes a las 9:30 de la noche el programa Los Tips de la Ordenatriz. Mira, es una buena manera de empezar el año aprendiendo a ordenar nuestras cosas y optimizar el espacio. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. La fórmula mágica de la Ordenatriz contiene unos componentes infalibles. ¿Cómo se hace bien la fórmula mágica? Los mejores trucos de limpieza. Cubrimos de polvos de talco. Las ideas más sorprendentes para organizar espacios. De lo más pesado a lo más ligero. Y muy buenas amigas. Siempre tiene una solución brillante para los problemas domésticos. Y por eso nos encanta tenerla en la familia.